Gloria a Dios. Aleluya, Saludamos gloria. a nuestros hermanos y amigos que nos ven por el canal. Bueno, pues estamos retransmitiendo desde casa. Como bien anunciamos, pues el local que teníamos de reunión, pues lo entregamos. Le entregamos a la dueña la llave, como se dice. Y bueno, pero nosotros seguimos predicando en el nombre de Jesús. Amén. Sea desde casa, y si algún día no pudiéramos por el canal de YouTube, pues mira, en la calle, predicaríamos en la calle. El caso es que podamos predicar a diestra y a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo. Así que saludamos a nuestros suscriptores, os amamos en el amor de Jesús. Amén. Queremos ser vasos útiles para el Señor, para seguir dando la palabra. Hoy estamos en el espacio al abrigo del Altísimo, juntos. Pero luego subiremos prédicas y palabras pues individuales. Mi esposo y yo también subiré palabra que el Señor me dé. Amén. Para poderla, Gloria a Dios. para poderla dar. Gloria a Dios. Amén. Saludos y bendiciones a todos los hermanos y hermanas que nos veis a través del canal del Ministerio La Salvación. Un saludo desde aquí, desde los siervos Manuel y Berta. Amén. Y como bien decía mi esposa, estamos ahí en la perseverancia del Señor, del cual es el tema que vamos a tratar hoy, la perseverancia en Dios, porque nos dice la palabra de Dios en Mateo 23, 30, voy a verlo, Mateo 23, 12. 23, Mateo, aleluya, la gloria para el Señor. Mateo 23, 13. Dice la palabra del Señor: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que Aleluya. persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues queremos dar comienzo a la palabra, que es la palabra que Dios nos ponía para compartiros a vosotros la importancia de perseverar en el Señor, Gloria a de Dios. perseverar en la fe, de perseverar en Jesús. Le voy a dar lugar pues a mi esposo, y acto seguido el Señor nos va a ir hablando de la importancia de perseverar en Dios, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pues bien, la perseverancia, la palabra del Señor nos dice que perseverancia es constancia, perseverancia es manera de ser o de obrar. La perseverancia es continuar, la perseverancia es seguir. Por eso debemos de seguir, debemos de continuar en donde Dios nos ha encomendado, y es principalmente ir y hacer discípulos y predicar la palabra de Dios. Amén. Dice en Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 21, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Con un objetivo, hermano: si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Escribía Pablo a la iglesia de Colosense. Pero Amén. dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Nos está Aleluya. diciendo aquí la palabra del Señor que aquellos que permanecen y son firmes en la fe, la perseverancia en el Señor, entonces el Señor nos va a presentarnos delante del Padre, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso debemos de estar en esa constancia. En Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice así: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso. Al que venciere. Perseverancia Aleluya. es Gloria a vencer. Dios. Perseverancia es continuar. Perseverancia es seguir. Perseverancia es constancia. Por eso perseverar es no darse por vencido. Y así, hermanos, pese a lo que venga, pese a las circunstancias, pese a los cambios que haya que hacer, hermanos, debemos de ser constantes, perseverar. Porque la Biblia no promete una vida de éxito, sino que el camino es angosto y estrecho,
pero el éxito está en la perseverancia, no en el Aleluya. momento. La victoria se alcanza perseverando en el camino. Pero una cosa sabemos, y es que Jesús nos ayuda a continuar en ese camino fielmente, sabiendo que tenemos la promesa de quien persevere recibirá recompensa de Dios, como bien hemos leído, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues la perseverancia, hermanos y amigos, es la voluntad de mantenernos sin dudar, aunque en medio de las circunstancias adversas podamos mantenernos firmes, Amén. sin dudar, firmes, constantes, como bien decía mi esposo. Ser perseverante significa persistir en seguir a Jesús aunque nadie le siga. Es persistir aun cuando Gloria a haya Dios. problemas. Aleluya. Eso es la perseverancia. Es seguir a Jesús, perseverar en Jesús. Es estar y seguirle a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar incluso de la persecución, a pesar incluso de la soledad. Porque déjame decirte que el camino del Señor es estrecho y angosto. Y es un camino que lleva a la salvación. Pero también, hermanos, es un camino de soledad, porque no todo el mundo quiere coger este camino. El camino que es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén, gloria a Dios. Ese camino no muchos lo siguen. Es un camino de soledad, porque muy pocos son los que escogen el camino de Jesús. Entonces vamos a tener que dejar incluso familia, vamos a tener que dejar incluso amigos, vamos a tener que dejar muchas cosas por seguir este camino. Hay trabajos que no convienen, porque no es un trabajo que conviene para seguir en los caminos del Señor. Hay a veces amistades que no convienen, porque son amistades que nos van a dejar de perseverar. Y la palabra de Dios dice que si perseveramos hasta el fin, será salvo. Seremos salvos. Amén, aleluya. Hay muchos ejemplos en la Biblia, yo voy a citar algunos de ellos, en los cuales se encuentran hombres y mujeres del Señor, escogidos por Dios, que perseveraron en esa constancia, en esa fe, y adquirieron lo que querían en la perseverancia. El libro de Josué es uno de ellos, que nació esclavo en Egipto con su pueblo en Israel. Junto con Moisés estuvo 40 años, y en esa perseverancia no solo esperó esos 40, sino que esperó otros 40 años más para ver a su pueblo entrar a la tierra prometida. Amén, porque aleluya. tenían una promesa de Dios. Quiero decirte algo, tú que me estás escuchando y me ves, hermano y hermana. La promesa que Dios tiene para ti, aunque aún no haya llegado, llegará. Porque Josué sabía que a Moisés Dios le había hablado de que entrarían a la tierra prometida. Amén. Y Josué perseveró siguiendo al siervo de Dios, como si siguiera al mismo Dios. Y Dios vio que Josué nunca se dio por vencido, continuó siempre siguiendo a Dios, siempre estando en las manos de Dios. Muchos israelitas habían perdido la esperanza y se volvieron a la idolatría. Así hay mucho pueblo de Dios que ha perdido la esperanza y se ha vuelto de espaldas al Señor. Pero Dios quiere decirte hoy algo a través del Espíritu Santo, que sigas perseverando en esa promesa, porque vas a alcanzar esa promesa. Josué era diferente, puso toda su confianza en el Señor. Por eso dice en Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aleluya. Solamente nos dice el Señor: esfuérzate y sé muy valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. Porque cuando perseveramos, hermanos, Dios está con nosotros, pero nos pide esfuerzo y valentía en la perseverancia. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Como dijimos que
persistir, o sea, la perseverancia es no desistir, aun cuando a veces no sea fácil, porque el camino no es fácil, negarse a sí mismo no es fácil, tomar la cruz cada día, que es negarte a ti mismo, decir, no, yo no voy a pecar, yo no voy a mentir, yo no voy a ser la misma persona, yo quiero agradar a Dios. Amén. O sea, aunque el camino no sea fácil, aunque sea un camino estrecho, es la persistencia, la perseverancia, que es por la que estamos hablando, el perseverar en la fe, en Cristo Jesús, no es un camino fácil, pero déjame decirte que es un camino seguro, es un camino que lleva salvación, es un camino que lleva vida eterna, es un camino que lleva a las recompensas eternas. Este mundo es un mundo pasajero, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, estamos aquí de paso, vamos a volar muy pronto Jesús va a recoger a su iglesia. Por eso necesitamos más que nunca perseverar, estar con la perseverancia. Amén, en la aleluya. Fe en Cristo Jesús. Por eso, donde hay, ahora estamos viviendo un lugar donde hay dolor, donde hay enfermedad. Aún hace poquito estábamos hablando que hay muchísima gente con gripe, muchísima gente con catarros. Vuelven otra vez el COVID, hay mucha gente contagiándose de COVID, hay muchas aflicciones en este mundo. Jesús lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Entonces, perseverar, la perseverancia es también continuar haciendo el bien al prójimo y a Dios, agradando a Dios. Seguir perseverando aun cuando nadie quiera perseverar. Amén. Seguir orando cuando aún nadie quiera orar. Seguir predicando aun cuando nadie quiera seguir predicando. Seguir orando, seguir ayunando, seguir leyendo su palabra. Santo. Necesitamos la perseverancia en la fe, como bien dijo mi esposo, en la fe de Cristo Jesús. Por eso necesitamos más que nunca seguir perseverando en el Señor, porque hay una recompensa muy grande. Este tiempo va a pasar, esto va a pasar muy rápido, porque el tiempo es lo que más corre en la vida. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6:18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Aleluya. Y súplica por todos los santos. Más que nunca necesitamos orar por la iglesia de Cristo Jesús. Necesitamos orar por las iglesias, porque Amén. Se ha levantado el enemigo con toda su fuerza para destruirnos, para destruir a los hijos de Dios. Pero bendito sea Dios, que Dios nos trae esta palabra. Aleluya. Para que más que nunca oremos, más que nunca prediquemos, más que nunca perseveremos, como dice, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y como bien decías, esposa, la oración es importante en la perseverancia. Hay otro ejemplo en la Biblia, como es Ana en Primera de Samuel, que ella oraba por algo que no tenía, oraba por un milagro. En la perseverancia en el Señor ocurren los milagros. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 1:11, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Ana era estéril, pero tenía muchas ganas de tener un hijo. Y él ya perseveraba en oración al Señor. Oraba año tras año por ese hijo. Amén. Con muchas lágrimas, ¿verdad? Con mucha tristeza, pero sin respuesta. Hasta que un día, aún así, aún no teniendo respuesta, ella continuaba en su fe. No rechazó a Dios porque pasaba un año y otro año. Porque hay gente que rechaza enseguida al Señor porque han pedido algo y no ha ocurrido, pero sigue orando. Como bien decía, en la perseverancia en oración, puso también su confianza en el Señor. Y Dios bendijo a Ana, hermanos, fíjense, no solamente con ese hijo, sino que incluso le dio otros 5 hijos más. Amén. Por su perseverancia y por su fidelidad a Dios. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén.
Es la clave, la perseverancia, es la clave para llevar una vida firme en Jesús. Amén. El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, la clave, el secreto es la perseverancia en el Señor. Síguete congregando, sigue orando, sigue ayunando, sigue leyendo la palabra, sigue, Amén. sigue. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, en cambio, hay los que no perseveran en la doctrina de Cristo y están los que sí perseveramos en la doctrina de Cristo. Por eso, sé uno de esos que persevera en la doctrina de Cristo. Amén. Te dice el Señor en este Aleluya. día. Y dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aleluya, gloria Porque a Dios. el Padre quiere honrar al Hijo y el Hijo ya honró y quiere honrar al Padre por medio de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que perseverar en la doctrina. Como bien decía mi esposo, que Ana y que tantos, Josué, hay muchísimos hombres y mujeres de Dios que han perseverado en la fe. Yo he anotado muchísimos. La Biblia está llena de hombres y mujeres Amén. que perseveraron en la fe, que perseveraron en Dios, que perseveraron en Jesús. Aleluya. Uno de ellos fue Lot. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, que era una vida totalmente contraria a la vida de Dios, al mandamiento de Dios. La gente estaba totalmente desbordada en pecados, estaba totalmente, ¿cómo decirle? Estaban En la vanagloria. en la vanagloria, en lo peor. O sea, Sodoma y Gomorra es el declive total. Que ya estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. Estamos viviendo, Verdad. porque la venida del Hijo de Dios, la venida de Jesús, dijo que sería como en los días de Lot, Ay, que sería Sí, como en Dios. Sodoma y Gomorra. Hoy estamos viviendo como los días de Lot. Por eso, en cualquier momento puede venir al Señor. Y Lot, a pesar de toda corrupción, a pesar de todo lo que había de pecado, él permaneció justo. Por eso Abraham clamó y le dijo: si hubiera un justo destruirías, si hubiera 2 justos, si hubiera 3 justos, porque sabía que Lot estaba allí permaneciendo en aquel pecado. Pero él perseveró y se salvó. Lot se salvó por su perseverancia. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso, hermanos, debemos de perseverar, nos vaya bien, nos vaya mal. Hay otro ejemplo como es Job. Job le ocurrió de todo. Job, Dios mismo le llamó que era irreprensible delante de él. Sí. Fíjense, para decirlo el mismo Dios. Sirvió al Señor en las buenas y en las malas. Amén. Con un corazón y una fidelidad al Señor, fue bendecido doblemente a pesar de sus circunstancias, como todos hemos visto, las adversidades de perder a sus hijos, todo lo que tenía. A pesar de sus circunstancias, nunca dejó de confiar en Dios y creer en Él. Por eso nos dice Santiago, capítulo 5, en el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, que nombra a Job. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, como uno de ellos era Job. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Verdad? Dice: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo para los que perseveran en Él. Le menciona en el apóstol como un ejemplo de perseverancia en la fe. ¿Verdad? Y así debemos de seguir, hermanos. No solamente en Job, también menciona a los profetas que sufrieron. Uno de ellos fue Jeremías, por predicar la palabra del Señor. Y hay mucho hombre y mujer de Dios que por predicar la palabra de Dios está sufriendo
el agravio del pueblo, como Jeremías, a pesar de esto, no dejó de desobedecer a lo que Dios le mandó. Aleluya. Por su perseverancia, aguantó y superó todas las dificultades, incluso fue golpeado y encarcelado. ¿Verdad? Pero no te preocupes por lo que te puedan hacer o querer decir. Dice, bienaventurados sois por cuanto por causa del Hijo de Dios os vituperen, se mofen, digan toda clase de mentira contra vosotros, alegraos y gozaos, aleluya, porque dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Pues así es, muchas hombres y mujeres de la palabra de Dios nos dicen y nos dan ejemplo, nos dan esperanza de seguir perseverando. Otro hombre de Dios que Dios escogió fue Noé. Noé Aleluya. estaba viviendo también en un tiempo de pecado. La palabra de Dios dice que como en los días de Lot y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo Amén. del Hombre. La gente se casaba, se daban casamiento, comían, bebían, compraban, todo, hacían todo y no querían entrar en el arca. Así hoy en día comen, beben, se van de paseo, van de viaje, les invitas a venir a la iglesia a congregarse y no vienen y no quieren. Y entonces va a llegar un día que el Señor va a tocar la trompeta y va a ser demasiado tarde para algunas personas. ¿Verdad? Por eso, como en los días de Lot, Lot le creyó a Dios y perseveró en la fe, que Dios le dijo que iba a mandar un diluvio, y él le creyó y perseveró día tras día construyendo el arca, madera tras madera, proveyendo para ese arca, y fue así. Dicen los estudiosos que Noé estuvo como 120 años, ¿no? Sí. 120 años construyendo el arca. Amén. Con las medidas, con Aleluya. el material que Gloria Dios a le Dios. dio, pero él perseveró en la palabra, perseveró en las medidas, en el material, en todo lo que Dios le dijo, y no vio ni una sola gota de lluvia. Él no vio lluvia por ninguna parte, pero le creyó a Dios y perseveró en la fe, en esa palabra que Dios le dio. ¿Qué pasó? El Señor mandó el diluvio y todos se ahogaron, todos se murieron, menos Noé y su familia. Amén, gloria a Así Dios. pasa ahora. Ahora le dices a la gente: ven a los pies de Cristo, deja toda la fiesta pagana, deja las mundanerías que solo llevan a perdición, deja la vida de pecado, deja la vida que sin Cristo no hay salvación. Así es como estamos viviendo ahora. Pero sé como Noé, sé como la palabra de Dios nos dice de perseverar en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tibios, de gente que no ama al Señor, que no quieren, solo quieren el placer. Quieren el placer inmediato. Yo como ahora, yo bebo ahora, yo voy a bailar, quieren ahora, pero no piensan en la eternidad. Siempre la gente compra un seguro para que ese seguro, el día de mañana que tengan un accidente, el día de mañana que tengan una avería en casa, el día de mañana que se le avería el coche, pues tienen un seguro. Pero no aseguran su vida, su salvación. Ese es el mayor seguro que hay en la tierra. Asegurarse la salvación para vivir una eternidad en la gloria. Porque dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y Noé construyó el arca, como bien decía mi esposa. Pero otro hombre de Dios, Nehemías, no solo construyó, sino que reconstruyó lo que se había deteriorado, lo que se había derrotado en Jerusalén. Otro de los grandes hombres de perseverancia, sin duda alguna, fue Nehemías. Aceptó un gran desafío de parte de Dios, reconstruir los muros de Jerusalén, y Dios puso en el corazón de Nehemías el propósito de reconstruirlo, esos muros, y no se rindió al hacerlo, tal que así que recibió amenazas de muerte incluso, y gracias a su perseverancia fueron reconstruidas las murallas de la ciudad. Y comenzaron todos, dice, con un espíritu nuevo. Dice en Nehemías capítulo 6, verso 15, que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, fíjense, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Aleluya. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. A veces nuestros enemigos dicen,
derrotados, se ha caído la obra. ¿Verdad? Pero siempre hay unos Nehemías que reconstruyen la Aleluya, obra gloria a de Dios. nuevo, de otra forma, de otra manera. Por eso, si te tratan como que no has salido adelante, que se ha acabado la obra, aún no. Somos los Nehemías del Señor, Aleluya. que el Señor va a reconstruir lo que empezó Él, porque Él perfeccionará lo que ha comenzado, la buena obra en nosotros, y Él la va a concluir a través de nuestro Señor. Por eso, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén, así es. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que nos han dejado ejemplo. El Señor nos dejó ejemplo. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que Él perseveró hasta concluir nuestra salvación. Él vino a salvar el mundo. Él vino a salvar al pecador. Él vino a darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Pero yo he apuntado aquí algunas cosas que me dio el Señor, como Juan el Bautista. Hablamos de Lot, hablamos de Noé, pero también me gustaría hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un siervo escogido desde el vientre de su madre, Amén. apartado, consagrado para el Señor, para un ministerio muy corto, porque él estuvo en el desierto predicándole al desierto. Amén. Nosotros hemos pasado un desierto y Gloria a seguimos Dios. pasando Aleluya. un desierto de predicar en el desierto, de predicarle a las almas, Aleluya. llamar a las almas, escribir a las almas, hablar y para que se congreguen, para que se salven, para que se consagren, para que se santifiquen, porque Jesús viene, el Amén, novio viene, Santo el Cristo novio viene a vive. buscar a su novia, a la iglesia. Aleluya. Y estuvimos predicando y nada, y nada, y nada, porque déjame decirte que estamos viviendo en un tiempo que el amor de muchos se enfriará y no quieren oír nada de la luz. Y Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Aleluya. Como nosotros estamos preparando el camino de la venida del Señor a Gloria recoger a a su Dios. iglesia. El Señor va a recoger a su iglesia en un arrebatamiento, en el rapto. Entonces, este siervo de Dios, Juan el Bautista, él preparó el camino del Señor y él iba por los pueblos, por las aldeas, predicando: arrepentíos, arrepentíos, para que pudieran ser salvos. Y este Juan el Bautista perseveró en lo que Dios le dio, en lo que el propósito, a lo que estaba asignado Juan el Bautista. Vemos que en Romanos 2, del 6 en adelante, dice así: el cual, porque hermanos, la perseverancia, como dijimos y estamos diciendo, que es la clave para acabar bien tu carrera aquí en la tierra. Amén. Para que tú tengas la recompensa de la salvación. Aleluya. La perseverancia. Y dice así: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero dice en el 10, dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente. Aleluya. Y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Amén. Pero dice que en el versículo 7 dice que perseveraron en hacer el bien. Amén. ¿Qué es hacer el bien? El bien, como dijimos, es perseverar en la doctrina de Cristo. Aleluya. De honrar a Dios, de Gloria a agradar a Dios, de obedecer a Amén, Dios. Santo. Porque los que van a recibir, como dice, tribulación y angustia, porque es tribulación y angustia eterna, porque es por una eternidad, son los que no obedecen. Los que dicen: mira, Jesús te ama, vente a la iglesia, Jesús te está llamando, entrega tu corazón al Señor, busca al Señor, lee tu palabra, lee la Biblia, ora al Señor. Amén. Busca creyentes, porque la oveja se busca un rebaño de ovejas, no va a un rebaño de lobos, no va a un rebaño de vacas. No, cada oveja con lo suyo. Amén. Los cristianos Aleluya. tienen que estar unidos con los cristianos. Amén. Entonces, hermanos, la recompensa de perseverar es demasiado grande. Es demasiado grande, porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por Amén. eso debe haber esa unión en el pueblo de Dios.
no se puede ir en contra de la iglesia del Señor. Uno de los que entendió ese acometido fue y tuvo que tratar el Señor con él fue el apóstol Pablo, el cual perseguía a la iglesia del Señor. Pablo era un hombre de Dios que sufrió mucho a consecuencia de querer perseguir la obra de Dios. Dios lo transformó y lo cambió para el propósito que tenía con él. A Pablo lo echaban de las ciudades, a Pablo lo atacaban, lo arrestaban, lo acusaron de falso testimonio, intentaron asesinarlo. Estuvo en sus viajes de náufrago 3 veces, naufragó. Predicar el evangelio merece tanto sufrimiento, hermano y hermana. Pablo amaba a Jesús y amaba tanto a su prójimo que los problemas no le desanimaron. Por eso no nos debe de desanimar el problema o la circunstancia, el por donde estemos pasando. Amén. La perseverancia de Pablo hoy bendice a muchas personas y a muchas almas. Sí. Y como bien decías, querida esposa, uno de los más importantes de todos de la perseverancia y ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es el mayor ejemplo de perseverancia en la Biblia. Amén. Y fue la vida misma que tuvo el Señor. Fue tentado en todos los sentidos y pasó muchos sufrimientos. En el libro de Hebreos, capítulo 2, 17 y 18, nos dice así la palabra del Señor: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya, Aleluya, gloria a Dios. Resucitó de entre los muertos. Aleluya, Bendito perseverando hasta el final. Gloria a Dios. Gracias a su perseverancia todos podemos tener acceso al Padre y a esta salvación que estamos hablando hoy. La salvación en Cristo Jesús. Él pasó la mayor humillación y tortura, que fue la muerte de cruz, sin pecar, sin pecado alguno. Por eso alcanzamos a través de Jesús, porque Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el Padre lo exaltó sobre todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Para que alcancemos esa salvación, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Dice la palabra Aleluya. de Dios, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Amén. el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Aleluya. tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Esta es la clave. Aleluya. Por eso, hermano, estos 7 ejemplos que tomé de la palabra del Señor. Primero, no importa tu condición, como Josué, sea quien seas y como seas, persevera. Segundo, por muy imposible que se vea la cosa, algo que no llega el milagro, nada hay imposible para el Señor. Amén. Persevera como perseveró Ana. Tercero, a pesar de perderlo todo, pero nunca dejó al Señor, como fue Job. Aleluya. Cuarto, como siervo de Dios, predica fielmente y sierva de Dios el mensaje del Señor, Aleluya. tal y como es, como hizo Jeremías, sin importarte el que dirán y a quién va a dirigir el Señor la palabra. Quinto, trabaja para el Señor construyendo, edificando la Aleluya. obra del Señor como Nehemías. Y sexto, el sufrimiento por predicar a Jesús merece la pena, como Pablo. Y por último, el ejemplo de perseverancia, como nuestro Señor Jesús nos dijo: id y predicad el Evangelio y haced discípulos a todas las criaturas. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso estamos en esta palabra de perseverancia. Y por eso la pastora va a hacer una oración para todo aquel que quiera esta salvación, que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitas tener a Jesús en tu corazón y hacerlo dueño y señor de tu corazón, arrepentirte de tus pecados y que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. El mayor regalo, Aleluya.
La mayor decisión que puede hacer un hombre o una mujer aquí en la tierra es recibir salvación eterna. Amén. Y recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón. El recibir la salvación solo está en una oración, creyendo con Amén. el corazón y confesando con la boca. Amén. Porque dice que si creyéramos con el corazón y confesáramos con la boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Amén. Entonces yo te invitamos a que hagas esta oración ahí. Repite ahí conmigo. Señor Jesús, creo que tú eres el Salvador. Perdona mis pecados. Vengo a ti para que tú me des salvación eterna. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a acabar bien mi carrera hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues hasta aquí la palabra del Señor que puso en nuestro corazón, en la cual estamos ministrando a través del ministerio La Salvación al abrigo del Altísimo. Este espacio que hacemos juntos, los dos, mi esposa Berta y un servidor Manuel, hermanos en Cristo Jesús, para todos aquellos, y seguiremos con más vídeos, con más perseverancia en el Señor y con más cosas que el Señor nos va a dar. Aleluya. Y hasta aquí, hermanos, dejar vuestros comentarios. Si alguien quiere de oración, suscríbete al canal y ahí están nuestros teléfonos. Si necesitas que oremos por ti, que ministremos a través del teléfono, desde casa. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible al que cree. Si tu circunstancia es imposible, estás por angustia, por depresión, hay solución en ti. Amén. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hasta aquí os dejamos con esta alabanza al abrigo del Altísimo. Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que habita al abrigo del Señor, morará bajo la sombra del Altísimo. Y diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, en ti confío. Y diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, en ti confío. En la vida del lazo del maligno y me cubrirá debajo de sus alas. Yo no temeré, porque toda mi confianza está puesta en Dios, que es mi única esperanza. Y caerán a mi lado mil y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, mas a mí no llegarán. Y caerán a mi lado mil y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán y no podrán. Aleluya. Mas a mí no llegarán, mas a mí no llegarán, mas a mí no llegarán y no podrán. Oh, mas a mí no llegarán, mas a mí no llegarán, mas a mí no llegarán y no podrán, porque yo he puesto en Dios. Aleluya. Gloria a Dios, que tengáis una semana bendecida. Estaremos subiendo más palabra que el Señor nos dé. Queremos decir que os amamos en el amor de Cristo. Amén. Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.